Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back for you, baby. And everybody say with me. I gotta feel good, baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos como siempre, ya llegando a Navidad y posteriormente a fin de año, bienvenidos como siempre a Semanario TV. Los temas y los invitados que le proponemos para hoy tienen que ver en el segundo bloque. Por ejemplo, vamos a estar hablando con el legislador mandato cumplido, el doctor Rodrigo Agrelo, acerca del balance que tuvo como legislador, pero también acerca del presupuesto que presentó la provincia en la legislatura, que ya tiene la primera lectura en estos días, donde le tocó participar como su última sesión allí en la legislatura, y también acerca de estos cambios de gabinete, la mirada, en este caso, de la oposición. Y en el primer bloque ya vamos a estar hablando con el ex párroco Adrián Vitali, de esa relación, cómo destruye el narcotráfico y la familia. Hizo un parangón en una nota gráfica que escribió, ¿no?, entre la religión oscura, lo cual tiene feligreses que obedecen, que no hacen preguntas, y el narcotráfico, muy símil, ¿no? El narcotráfico, sabemos que no se hacen preguntas, aquellos que trabajan con ese fin, que es este flagelo que tiene el narcotráfico, ¿no? Por eso ya pasamos a hablar con Adrián Vitale, ex párroco. ¿Cómo andamos, Adrián? Gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Muy interesante la nota, la verdad que ese parangón, esa comparación que haces entre la religión oscura y el narcotráfico cumplen esos requisitos. Y ahí comparo la estructura, digamos, ¿no? Pero digamos, el origen de la nota es el hallazgo de Micaela, esta chica que encuentran descuartizada, y la pregunta fue, en realidad una pregunta que me la venía haciendo hace mucho tiempo en distintos contextos. Por ejemplo, en México. La brutalidad del narcotráfico en México es muy cruel. Cabezas colgadas, personas... Entonces, ¿qué es? Es una señal. Y la pregunta, yo viví como cura en Villa Libertador, y en las villas o en los lugares más periféricos se habla de un concepto que quizá en algunos lugares suene mal, en otros son expresiones, digamos, del lugar, que se llaman códigos. Entonces, che, ¿cómo puede ser que estos tipos no tengan código? Que nadie tenga código, que los estén desmembrando, descabezando. Entonces, eso era lo que me venía planteando ese tipo. Y cuando surge lo de Micaela, digo yo, pucha, no es la primera vez, pasó con las chicas de Buenos Aires, las tres. Ahora sí. con otra chica unas semanas antes. Entonces, la pregunta fue esta. Si esta chica, Micaela, como cualquiera de nuestros hijos, la familia, que es el lugar donde uno aprende a mirar el mundo, aprende a ser hijo, aprende a querer, aprende a sufrir, digamos, lo esencial, estructural de la vida se aprende en la infancia, más allá de las necesidades que uno pueda tener, se aprende ahí. Digo, si la familia no las pudo contener, no tuvo las herramientas para poder resolver el problema cuando se visibilizaba, si el Estado desbordado de necesidades por todos lados no la pudo acompañar, ¿qué garantía tiene el narcotráfico para poder creer que esa persona le va a responder de manera dogmática, de manera religiosa? Por eso hago la comparación de la religión con el dogmatismo, si no lo pudo hacer con la familia. Yo tengo mucha gente que las he acompañado, que con el tema de la adicción, ellos iban a trabajar y venían y no estaba la heladera, porque el chico se la había llevado para venderla y consumir. Vos sabés que, disculpa, hago un pequeño paréntesis, la otra vez hablando con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, decía, los jóvenes, los chicos, le roban a los familiares para ir a comprar drogas, cuando no pueden ir a robar para otro lado. O sea que el robo no ya es, que está mal, por supuesto, un elemento, etcétera. Le roban a los propios familiares para ir y consumir droga. Pero fíjate otro detalle, en la neurociencia se habla que en nuestro cerebro en nuestra cabeza tenemos 3 cerebros, ¿no? El primero es el reptiliano, que está acá abajo, que tiene 500 millones de años, que es el básico. Es decir, me come, lo como, ¿viste? Es decidir ahí de manera precaria, digamos, primitiva. Consumo, no consumo, quiero consumir, hago lo imposible. Y se van anulando por la droga el segundo cerebro, que tiene 200 millones de años, que es el cerebro emocional, y el que tiene 100 millones de años, poquito todavía, que no sabemos bien cómo funciona, es el racional.
Entonces quedan anulados esos cerebros. Entonces no tiene empatía ni con el esfuerzo que hace la mamá que sale a trabajar y limpiar casa para tener la heladera, o para tener la cocina, o para tener los platos, para tener una olla, porque pierden la dimensión, pierden la posibilidad de usar estos otros cerebros que usamos cualquiera. Decimos, che, esto está bien, esto está mal, esto le va a doler a mi mamá, a mi papá, a mi abuela. O sea, pierden la empatía y funcionan con lo básico. Entonces, ¿quiero consumir? Listo. Entonces, el narcotráfico, cuando capta a estas personas, digamos, en realidad lo que capta es el desecho de estas personas. Si no lo puedo contener la familia, si no lo puedo contener el Estado, el narcotráfico se cree que es absoluto, entonces que el dogma, si vos robás, te matamos. Ellos no tienen la posibilidad de entender eso porque funcionan en muchos otros países, Adrián, es de público conocimiento, el narcotráfico termina reemplazando al Estado en cuanto a las necesidades que, un ejemplo muy simbólico, digo, hay otros más, un Pablo Escobar en su momento que le termina construyendo barrios, casas ciudades, a esas ciudades. ¿No? Entonces, el planteo de la tesis es esto, ¿no? Si la familia no puede, si el Estado no puede, el narcotráfico tampoco puede. Y por eso termina diciendo al final que si nosotros no visualizamos esto de las distintas expresiones cosmológicas que tienen distintos sectores de la América Latina, por ejemplo, viste que dicen, che, no, este crimen es peruano por la forma este es mexicano, este es mexicano, según las pericias. Según las pericias. Bueno, nosotros no tenemos esa práctica, entonces ellos ven la sanción de manera de expresarla como un aviso, digo, ¿a quién? Digo, porque acá a los chicos que ellos usan no tienen la posibilidad de poder discernir si es grave o no es grave, porque están absolutamente ya internamente destruidos, digamos, ¿no? Ni siquiera tienen la posibilidad de la destrucción personal porque lo terminan haciendo eso. Entonces, el planteo es el siguiente. Digo, a ver, probablemente sigamos con más casos de estos. Sí, como el de Micaela, por ejemplo, como el de Buenos Aires con las 3 chicas, por ejemplo. Porque el esquema es el mismo, digamos, ¿no? Ellos piensan que con esto no disciplinan a nadie porque no entienden. La mayoría de los chicos que consumen, esto es lo grave del consumo, que nos van anulando el cerebro racional para pensar y discernir si está bien o si está mal, el emocional, che, esto le hace bien a mi entorno, no le hace bien, lastimo, no lastimo, y quedamos con lo básico, lo primitivo. El narcotráfico nos lleva 500 años atrás en la historia de la humanidad. Es un retroceso tremendo el narcotráfico. Tenemos que plantearlo desde esa perspectiva. Es una involución. Entonces no podemos aceptar esas cosas y tenemos que tener la valentía de decirlo, de acompañar estos procesos, de que la sociedad tiene que ser más empática en eso, ¿no? Porque nos acostumbramos a decir, che, lo naturalizamos. Ese consume, aquel consume, todos venden. Sí, no, digo, lo que estamos haciendo es involucionar y llevarnos a un estado donde la vamos a pasar muy mal, y de hecho la gente la pasa muy mal, ¿no? ¿Cuál es el aporte de las entidades, de los estamentos que se puede hacer al núcleo de esa cuestión, que es la familia? Cuando en una familia vemos que el padre trabaja, que la madre trabaja, que tiene un montón de trabajo, o no tienen la posibilidad, o no saben por una cuestión de escuela de vida, cómo contener ese flagelo con los hijos. Bueno, primero me parece que tenemos que generar espacio para hablar de estas cosas, y no de vez en cuando, no hablar de narcotráfico cuando aparece una Micaela, cuando aparece una Micaela, o cuando agarraste a alguien que tenía, qué sé yo, un cargamento, digamos, ¿no? Sigue siendo como una especie de tabú, porque acabas de decir, tenemos que hablar constantemente de eso, continuamente. Digo, pero por el daño que produce, insisto, es un retroceso en la evolución humana. Nos están lastimando como posibilidad de civilización, de seguir avanzando. Y solo a cambio del beneficio de algunos pocos lunáticos que creen que yo descuartizando a alguien el resto me va a obedecer. Nadie te va a obedecer porque no pueden, porque no distinguen entre una orden, si es buena, si es mala, si tengo riesgo o no tengo riesgo. No distinguen. Por eso entran a estos lugares o descienden a este infierno donde estos lunáticos también enfermos, como los otros chicos que por ahí no pueden pensar, toman estas medidas. Por eso me parece que hay que visibilizar el tema, hay que hablarlo y sobre todo volver a algo que me gustaría retroceder un poquito. Yo cuando era cura en la villa, nosotros trabajamos mucho. Libertador, Villa ¿no? Libertador. Un lugar con muchas necesidades. No, y en aquel tiempo, hace 30 años, había más necesidades. Claro, no estaba el hospital, no había nada. No estaba el CPC, no me acuerdo. No estaba asfaltado el barrio, no tenía cloaca, no tenía nada. Nosotros trabajamos mucho con los jóvenes, llevándolos a la montaña, ¿no? Y yo vuelvo ahora, después siempre estoy volviendo, y me sigo encontrando con los chicos que nosotros llevamos a la montaña, y que todos trabajan en el mercado, son albañiles,
Y digo, no sé si sirve o no, pero Claro. no están consumiendo droga, no están en las esquinas. Hubo una herramienta de construcción afectiva colectiva, porque la naturaleza ayuda para que los chicos puedan visualizar el mundo, para poder pensarse, para poder verse y descubrir la cantidad de valores que tienen cuando hacemos la experiencia de un campamento, cuando hacemos la experiencia de descubrir los valores que tiene el otro y la historia de cada uno. Entonces digo, empezar a instrumentar o recuperar experiencias que hicimos en otros momentos y que eran muy importantes, donde se sacaba del contexto, digamos, de riesgo de los chicos de consumo, para llevar a otro lugar, en la Y lo montaña que contenían había. ahí. En la montaña. Entre otras actividades. Sí, sí, digo, no, hacíamos muchas Hablan de actividades. huerta, montaña, naturaleza. Sí, y sobre todo también planteamos la perspectiva del Evangelio, del carpintero de Nazaret, digamos, como un tipo sensible a las problemáticas de su tiempo, y que, bueno, la mayoría de estos chicos con los que después de 30 años, que ahora ya son grandes, nos seguimos encontrando, siguen yendo a lo gigante y nadie cayó en el tema del consumo. Entonces me parece que son prácticas simples donde tenemos que invertir para generarle espacio a los chicos donde se encuentren. Los chicos hoy no tienen espacio para encontrarse. Sí. La soledad de los lugares habitables es tremenda, porque no te deja pensar, no te deja soñar, no te deja dimensionar lo que vos podés hacer. Y el Entonces, entorno a veces que no pueden salir, ¿no? Sí, pero por eso digo, estas propuestas disruptivas, simples, donde solamente necesitas que vos pongas el cuerpo, tenés que ir, tenés que caminar en la montaña. ¿Y qué se toma en la montaña? Agua. Agua, digamos, ¿no? agua y naturaleza, Agua y se ve, naturaleza. ¿no? Adrián, gracias, y lo vamos a seguir Bueno, profundizando muchas seguramente gracias, porque es un buenas tema muy profundo que lleva mucho tiempo y los resultados son a mediano y a largo Claro. plazo, ¿no? Dale, Gracias, que- Adrián. Gracias a vos. Corte y volvemos. Hasta los espacios más seguros existen riesgos para los bebés. Hay piletas sin protección, sartenes calientes, hay medicamentos que quedaron al alcance de la mano. Pero hay uno tanto o más peligroso, los teléfonos celulares. El uso de pantallas en la primera infancia interfiere en el desarrollo pleno. De 0 a 3 años, 0 pantalla. Es un mensaje de la Municipalidad de Córdoba. Lotería de Córdoba presenta El Gordo de Navidad. Este año viene con 650 millones que salen sí o sí. Y con tu billete participás de 24 sorteos con premios increíbles. Busca tu fracción a 7.500 pesos en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Right? Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. All my love, I wanna make you move. Lo decíamos en la presentación, vamos a estar hablando con el doctor Rodrigo Agrelo. Yo decía mandato cumplido, claro, pero encuentro vecinal tiene una cuestión de política interna que se van rotando las bancas, ¿no? Es decir, que era algo técnico, básicamente. Hola, Rodrigo. ¿Cómo te va? estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, Creo que es la primera nota, ya, digamos, mandato cumplido / licencia. exactamente. Sí. Exactamente. Te convocamos para hablar un poco, bueno, de tu balance legislativo, que ha sido muy productivo, pero también de los cambios de gabinete del gobierno y del presupuesto que todos los años aparece como algo muy cuestionado por Sí. parte de la oposición, ¿no? Aunque el gobernador o el gobierno particularmente dice que bajaron significativamente las tasas, los impuestos. Mira, el gasto básicamente no baja. No baja.
Y el Estado de Córdoba mantiene una estructura enorme de ministerios y de agencias, que son verdaderos ministerios disfrazados de sociedades, ¿no? Ujú. Entonces, de sociedades. Entonces, yo creo que acá tenemos, hay 14 ministerios y 9 agencias. Pero ahora, por ejemplo, el Ministerio de Producción e Industria se fusionó con Agrobioindustria, Mirá. con el cargo de secretaría. Sí, lo que pasa es que, a ver, los anuncios están dando vueltas desde hace tiempo, pero las realidades son otras. A ver, el presupuesto que llega a la legislatura pide plata para 14 ministerios y pide plata Claro. para 9 agencias. Esa es la realidad de la Esa es la realidad más allá de lo verbal. Lo que se le va a autorizar desde la legislatura va a ser eso. Va a ser eso, no con el voto nuestro, ¿no? No, pero ya tuvo la primera aprobación en primera lectura. El gobierno anunció el 1 de febrero de este año que iba a reducir el 30% de las agencias. En El Dean 30% de las agencias, no del presupuesto de las agencias. Y entonces ha pasado todo el año prácticamente y no ha llegado a la legislatura ningún tipo de noticia de que efectivamente esto haya sucedido. Hay una sola agencia que se llama la Agencia de Conectividad que la transfirieron en sus actividades básicas a EPEC, pero que ha quedado en el presupuesto con 4 empleados y 7.000 millones de pesos de presupuesto. 4 empleados. 4 empleados y 7.000 millones de pesos de presupuesto para servicios no personales. En términos técnicos, servicios no personales son gas, luz, agua, teléfono. Habrá que ver qué más están por gastar, son 5 millones de dólares en un año. Bueno, yo creo que ahí el presupuesto tiene un tema grave. Es decir, la estructura no responde a tiempos de crisis, como los que vivimos. Segundo, los empleos que dice tener el Estado, no creo que sea verdad. Ellos dicen que son menos inclusive de otras provincias cuando lo comparan uno cada Bueno, 100.000 habitantes claro, o cada 100 habitantes. Porque no están contabilizando la cantidad de monotributistas que debe haber en las No. agencias. Porque las agencias, si vos te fijas... Es como la municipalidad, que Claro, tiene muchos. las agencias son como una bolsa oscura, un agujero negro que nadie conoce. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de gente que factura como monotributista y que no aparece como empleo, evidentemente, sino como locador de servicios. Bueno, ese es un tema que el día que llegue un gobierno distinto y empiece a rascar un poco, va a encontrar una enorme cantidad de gente no declarada, pero bueno, andan por el país diciendo que tenemos una tasa de empleos públicos sobre población muy ventajosa. Lo otro, que es otro vicio que se mantiene, es la cantidad de obra pública que no pasa por el Tribunal de Cuentas. No pasa preventivamente, que es lo que importa, ¿no? Que fue lo que hizo en la última sesión prácticamente en el gobierno de Schiaretti. Contando con la mayoría, modificó esa cuestión. Bueno, modificó otras cosas, facultades del Tribunal de Cuentas, pero Schiaretti ya venía con este vicio. Cuando Schiaretti estaba, o cuando se fue, el 42% de la obra pública no pasaba por el control preventivo del Tribunal de Cuentas. A pesar de que tenía mayoría en Sí, ese sí, momento. ahora no pasa el 60% por el Tribunal de Cuentas. ¿Y eso qué quiere decir? Que un funcionario, ya sea de la ASIF, ya sea de las agencias, ya sea de Caminos de las Sierras, no está sujeto a la ley de obras públicas para entregar Rendir una obra, cuentas. no tiene que hacer certificaciones de obra y mandarlas al Tribunal de Cuentas para ser verificadas, no hay otros ojos que miren, y entonces es una oportunidad enorme para la corrupción. Eso va creciendo en Córdoba, va creciendo, era el 42%, ahora es el 60%. Y después en materia impositiva, las reducciones que proponen, que habrá que ver cuando llegue el cedulón de renta, si son tales, porque el año pasado también dijeron que reducían. Y ustedes, como integrantes de la oposición, empezaron a comparar fáctica y realmente. Claro, lo que pasa es que hay un elemento central que falta, que es qué valor le va a dar Catastro a cada una de las propiedades. Entonces, las que tienen valor significativo, le llaman ellos, que hemos encontrado casos este año, de que se les otorgaba valor significativo a inmuebles que no lo tenían, pasan a pagar el impuesto pleno sin el tope del 29% de este año. E incluso se le dan al gobernador facultades plenas para dejar sin efecto esos topes, para modificar alícuotas, para modificar todo el código tributario. Entonces vos decís, a ver, le han mandado a la legislatura, que es el dique de contención del espíritu cobrador del gobernador, o que debe serlo, y la fiesta sigue. Continúa el gasto, continúa esta mega estructura de ministerios, y además continúan los vicios que permiten la corrupción.
creo que el día que Córdoba se saque de encima este gobierno, o estos gobiernos que han venido hasta ahora, vamos a encontrar cosas verdaderamente graves. Pero para eso va a hacer falta justicia. Y también se están metiendo Está bien, con la justicia. me voy a meter ahí. Vos También estás se están haciendo una especulación que el día que termine el gobierno, democráticamente, por Sí. supuesto, Provincias Unidas, Hacemos Unidos Sí. por Córdoba, van a encontrar un montón de cosas. Pero ¿cómo lo van a hacer cuando, por ejemplo, ¿cuántos integrantes tiene el Superior Tribunal? 7. 7. 4 fueron funcionarios. 4 fueron funcionarios y yo creo que van a intentar meter gente más de la confianza aún. Porque Estaba hablando de este del pliego que entró para un camarista. Bueno, un fiscal para un camarista. Sí, mandaron a una persona, al asesor letrado de la municipalidad, designado junto con Yarlora, cuando asumió la municipalidad de Córdoba, y hasta hoy. Usaste una metáfora muy clara. Baja la escalinata de la municipalidad, que está enfrente de tribunales, se mete- y va a subir directamente ahí. Sí, a ver, es una cosa que está pasando. A ver, fíjate vos, se generó o generaron una vacante en la Fiscalía General Adjunta. ¿Quién fue? El abogado penalista de cabecera del gobernador, Pérez Moreno. Ujú. Lo metieron ahí. Sí, me acuerdo. Se creó el sistema de la defensa pública, que es el que maneja todos los asesores letrados de la provincia. Los asesores letrados son los que antes se llamaban defensores pobres, menores y Claro. ausentes. Bueno, ¿a quién pusieron de segundo? A un doctor Gómez, que era vicepresidente de la Lotería de Córdoba y que había sido secretario de Obras Públicas de Yarlora en San Francisco. Viene ahora el asesor letrado de la Municipalidad de Córdoba a cumplir un cargo de camarista. Yo avisé en la última sesión que tengamos... Pareció a lo de Jessica Valentini, fue Bueno, oficial claro. mayor, creo, de ahí de la MUNI. Bueno, has nombrado el caso de Jessica Valentini, que ha sido llevada al Tribunal Superior de Justicia desde la Municipalidad de Córdoba. Un dato, Rodrigo, creo que se le escapó a la oposición. Fue defensora del pueblo en su momento. Sí, adjunta porque adjunta, había... adjunta. Pero quedó a cargo como 2 años. Sí, pero el cargo que más políticamente complicaba la cosa, o complica la cosa, es su pertenencia directa al núcleo del poder del gobernador. Yo creo, esto es una idea personal, pero creo que tiene estos datos que lo muestran, que va a haber un avance, un copamiento del Tribunal, del Tribunal Superior de Justicia, ya lo han hecho, pero de Por la parte- justicia de Córdoba, Sí. porque el poder, yo creo que ellos están ante la posibilidad de perder el poder. Y son muchos años. Y hay indicios severos, graves, precisos y concordantes, como se dice, de gente que se ha enriquecido, gente que no tiene oficio, que pasó por el Estado en Córdoba y que muestra niveles de vida Que decís de dónde salió, cómo justifica el blanco, injustificables, Rodrigo. claro, injustificables. Sí. Entonces van a necesitar muchos amigos en el Poder Judicial. Y entonces estos años los van a utilizar para eso. Por eso desde la oposición tenemos la misión, desde mi punto de vista, De denunciarlo. de advertirlo, decirlo. de denunciarlo, aunque no nos alcancen los votos a veces para pararlo. Pero sí pero lo la- manifiestan. Sí, y que la sociedad de Córdoba sepa Fervientemente. lo que le están haciendo con la Sí. justicia. No hay ninguna posibilidad de progreso sin justicia independiente. Rodrigo, quiero pasar a otro tema más político, si se quiere, teniendo en cuenta los tiempos televisivos. ¿Cómo viste este cambio de gabinete con un adversario político, como era Miguel Siciliano, presidente de la banca, que hoy es ministro, superministro, entre comillas le llaman? Bueno, vamos a ver El análisis qué le político encargan. En términos La políticos. vinculación, dicen, básicamente. Sí, yo creo que claramente este es un gobierno que se ha desvinculado de la gente. Creo que el tema, por ejemplo, del narcotráfico, que es lo que está, recién Adrián Vitale lo decía, que es lo que está generando una generación de zombies prácticamente en muchos lugares. Ujú. Anda al fondo de Villa Libertador y pregunta qué está pasando y vas a ver ejércitos de zombies De matados chicos por la droga. consumiendo, a ver, no se justifica, pero de muy baja calidad, lo cual repercute negativamente Sí. en todo el organismo, Rodrigo. Sí, no estoy claro. justificando que sea Y bueno o además mala. personas que pueden matar o morir por nada. Es una cosa tremenda. Bueno, el Estado está ausente. Este cambio Sí. intenta abordar esa temática. Mira, el otro día me contó alguien que trabaja en el territorio que estaban organizando deporte y unos campeonatitos ahí en un barrio de Córdoba Para contenerlos. a los chicos para contenerlos, y los chicos salían de la escuela y pasaban por el medio del campo de juego, digamos. Y un día empezaron a pasar por los costados, y otro día empezaron a llegar en vez de 30-20 y de 20-15. ¿Qué pasó? Le pregunto a este amigo que estaba ahí. No, dice, los narcos empezaron a decirles a la familia de los chicos que no se les ocurriera mandarlos ahí. ¿Y qué hizo el Estado? Nada. Es decir,
un conjunto de traficantes de droga de los barrios mandan en lugar del Estado. Ojalá este cambio de gabinete sea para abordar esas problemáticas. No les veo mucha vocación por estos temas. Creo que el gobierno ha advertido su debilidad, porque Yarlora era un político persistente, ¿no? Entonces, creo que está sin recambio y tienen que intentar mostrar nuevas crear caras. figuras. Pero pero creo que hay una vocación de cambio en la gente. Creo que ya han cansado. Veremos qué depara el 2027. Exactamente. Rodrigo, lo último que te quiero preguntar, ¿qué es lo mejor y lo peor que te pasó en estos 2 años que tuviste como legislador? Algo bueno tiene que haber dentro de todas las críticas en la legislatura, etcétera. Yo creo que en todos los bloques hay gente con buena intención. No todos con buena intención, sino que hay en todos los bloques, pero encuentro cierta acción de la política destinada a limitar cierta libre expresión. Sí. Eso... ¿Los cortes de micrófono, por ejemplo? Bueno, no, me refiero a ¿Reglamento? las votaciones en sí mismas. Digo, me parece que la política en Córdoba se ha amañado. ¿Y lo mejor? Yo creo que lo mejor... A ver, lo mejor fue la posibilidad de hacer un ejercicio de control que permitiera que la gente conociera cosas que no se conocían. Entre otras cosas. En Córdoba, sí, lo que está pasando con la droga, lo que está pasando con el aborto, con todas las cuestiones que vienen. 9.000 chicos por año. La agenda de los débiles de en los hospitales públicos de Córdoba mueren 9.000 chicos por año. Eso no lo sabía nadie en Córdoba. Y yo creo que es de las cosas que uno se lleva como gratificación. No porque hayan cesado en hacerlo, que es una cosa cruel, una sociedad que mata, porque lo sacaron a la sino luz. porque salió a la luz. Y salió a la luz que ahora pregunto cuántos chicos están abortando por año y ya no me lo informo. La última, esta sí te lo prometo. Sí. De todos los proyectos que presentó Encuentro Vecinal a través de tu persona, que no se aprobaron prácticamente ninguno, creo. Si tuvieras que elegir uno que te aprueben, te sentás con la oposición y decís, te dicen, Rodrigo, te vamos a aprobar de todo lo que presentaste uno. ¿Cuál te hubiera gustado? Suspensión de las prácticas de aborto en la provincia de Córdoba. Eso hubiera sido prioridad. Sí, ¿por qué? Porque una sociedad que mata fríamente a sus miembros más débiles no merece llamarse civilizada, ser llamada civilizada. Hay que proteger a los más débiles. Ellos son los más débiles entre los débiles. Seguramente. Rodrigo, gracias, pero más allá de que no seas legislador, seguramente te vamos a seguir convocando para seguir hablando, gracias. Porque tuviste una producción legislativa muy importante, muy significativa. Bueno, muchas gracias. Y eso es bueno en democracia y en política. Muy amable, gracias. Gracias, Rodrigo. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.